Venga, fenomenal. Bueno, pues como os decía, gracias a Poli, a la Asociación de Amigos Sierra Pambley, por permitirnos un poquito, bueno, pues divulgar esos pequeños o pocos conocimientos que tenemos sobre apicultura, que aunque hemos abandonado de momento un poco la vida activa en la apicultura, bueno, pues no dejamos de seguir con esta faceta un poco didáctica y de divulgación de conocimientos que lo hacemos sobre todo, bueno, pues para pasar un poco el rato, que os sea ameno, divertirnos los primeros nosotros y bueno, pues que os sea grato el pasar esta mañana de domingo con esta actividad, no es otra cosa. Por lo demás, pues nada, haremos ahora un recorrido muy tranquilito, vamos a hacer 3 paradas, un poco para tratar, bueno, esas cositas que hemos ahí enunciado, que un poco al margen de lo que es la sota, caballo y rey de la apicultura, que son las abejas, la miel y demás, en este caso nos lleva a tratar pues de otras cositas, otros productos, como puedan ser los pólenes o el polen, la cera y los propóleos. A ver un poco si os gusta y demás. Y bueno, no sé, si tenéis luego alguna sugerencia, sobre todo esas preguntas complicadas y demás, Nila estaría encantada de responderos. Por lo demás, lo único que me preocupa es, bueno, pues cumplir un poco con el cronograma que tenemos. Vais a comprobar que tengo verdadera facilidad para dispersarme. Entonces, bueno, tenemos ahí esas 3 horas por delante. Si son 2, 2 y media, tanto mejor. Si nos pasamos a 5 o 6 horas, ir ya cortando. Ya voy ya ahí, venga, cortando. Ya os vale, ¿eh? Entonces, bueno, a modo de introducción, pues no se me ocurre otra cosa que comentaros, para que veáis un poco cómo me disperso, divago y demás. Pero bueno, sí quería decir que el otro día estuvimos en Suiza, que me encantó el país. Suiza precioso, carísimo, muy bonito, primera visita, fue con motivo laboral, pero bueno, estuvo fenomenal. Allí pudimos observar un poquito, bueno, pues esas formas a lo mejor de apicultura que no tenemos aquí, la apicultura urbana, que luego Nila va a comentar un poquito, ¿vale? Pero bueno, como hilo conductor, sí que quería remitirme un poco a Suiza, luego os explico por qué. Pero una de las cosas que me llamó es o es un país un poco desconocido o a mí me faltaba cierta cultura general en concepto de Suiza o los suizos. Y con esto empiezo yo preguntando, ¿qué me podéis contar de Suiza? En el sentido, ¿qué personajes famosos conocéis suizos? Porque yo estuve cuando estábamos allí, digo, muy bonito, digo, pero Suiza, pues no recuerdo a nadie a ver así famoso o demás. No sé qué me podéis decir vosotros. Rousseau era suizo, ¿no? Rousseau. Creo que era suizo. Vale, pues mira, me vas a... Sí, no, es sorprendente porque, vamos, yo de los suizos le decía un poco a Nila a modo de cachondeo, digo, joder, es que no conozco así ningún personaje más o menos famoso. Exacto. No iba más allá de decir, pues a ver, como inventos, pues el rolo de cuco, yo sabía que ellos habían inventado la cremallera, el velcro, la cremallera, el velcro y las pastillas Maggi. O sea, porque hubo un tío que se llamaba Julius Maggi, que inventó las pastillas Maggi, que me había quedado ahí, pero vamos, saliendo de eso tampoco... Claro, tampoco sabía más y digo, bueno, pues a lo mejor es que cargo un poco de cultura general, pero no conozco muchos, bueno, pues suizos así famosos. De ahí que me haya servido para que retrocedamos un poco en el tiempo y en base a todos estos productos que vayamos a explicar, hablemos de un personaje que ha quedado un poco olvidado, que para nosotros los apicultores significó en su día muchísimo, que se llamaba Huber, un tal François Huber. Era un suizo, nació ya en torno a 1700
80, hablamos de finales del siglo XVIII, y que, aparte de apicultor, lo que realmente fue un científico, un investigador y un divulgador de la cultura apícola. Bueno, como sabéis, era una época en la que tomó forma esa corriente de la Ilustración, esa corriente de salir o aflorar la divulgación, los investigadores, todo aquello. Recordemos que en España estábamos un poco en el huevo. La Ilustración se llevó a cabo bastante, por así decirlo, limitada. Eran los tiempos en los que estábamos, me parece que era de aquellas, reinaban ya los Borbones, un tal Carlos IV que tenía un valido, Godoy, que abría un poco la mano, que era no solamente el preferido de él, también era el preferido en otras historias de aquella reina María Luisa de Parma, en fin, bueno. Aquí tuvimos pues también aquel tiempo de la Ilustración, donde bueno, también se realizaban un poco aquella difusión de la cultura, como digo, bastante limitada, porque el clero y la monarquía seguían teniendo su fuerza, y aquello, ese tiempo fue cortito porque fue a desembocar en las guerras. Bueno, teníamos a Napoleón ahí a las puertas y el motín de Aranjuez y demás. Pero vuelvo otra vez con Huber. Como dejaste se dispersa. Que me iba, digo, estaba pensando que no difieren mucho los tiempos de los que vivíamos ahora, con todavía aquella fuerza que tenía, bueno, el clero y los nobles, y la pequeña fuerza que empezaba a tener la investigación científica. En Europa tenía más fuerza, de allí surgieron, como ahora, este investigador, Huber, había tomado, ya había bebido de fuentes, el padre había sido un famoso ornitólogo. Entonces, bueno, al chaval le dio por la investigación de los bichitos, un poco la entomología, pero tuvo la desgracia que a los 15 años empezó con una enfermedad que le iba dejando ciego. Con 23 años quedó ciego ya completamente, pero eso no fue, ninguna dificultad para que se saliese con la suya y siguiese con esas investigaciones entomológicas. Centró sus conocimientos sobre las abejas. Tuvo la suerte de que se casó con Marie Lille, que era entomóloga también. Ella sirvió de alguna manera para transcribir todos esos conocimientos que él no podía observar. Y tuvo también un instrumento que fue, en principio, un agricultor de la zona que les empezó a ayudar, que después se convirtió en su mejor amigo, un verdadero también, sobre todo apasionado, dicen que de la amistad. Bueno, pues era otro François Bernard, que no aparece en ningún libro, pero yo creo que tiene mucho mérito porque era el que sobre todo recibía las picaduras. O sea, era el que estaba allí a pie de cañón François, por favor, baja a las colmenas y mira a ver, no sé, el desarrollo de la cera. Y el tío allí, papá, y venga, y vuelve otra vez, por favor, y venga. Bueno, mi casa se llama Poli. Vale, en tu casa es Poli, bueno. Poli Bernard. Pero bueno. Hay que repartir el trabajo. Claro. No sé, os puedo decir que fue tan determinante, hizo solamente 2 tomos de conocimientos, 2 libros. El segundo se presentó a posteriori, después de su muerte, allá pues a principios del siglo, hablamos del siglo, la transición entre el siglo XVIII y XIX. A primeros del XIX, segundo tomo, pero ya había sido pues determinante todos los conocimientos que había transcrito en ese primer tomo a nivel de apicultura. Lo que os digo, para nosotros la apicultura, hay una apicultura pre-Huber y otra
post-Huber, ¿vale? Hasta entonces se sabía muy poco del desarrollo de las abejas, de ahí que él fuera precursor en muchas cosas. Volveré después todavía a machacaros y daros la turra con este señor, pero bueno, así a nivel general, deciros que hasta entonces existían esas colmenas como aquí de Truébano, esos árboles huecos donde las abejas desarrollaban los panales, la gente podía extraer un poco a nivel de cortar la cera con abejas, con miel, bueno, pues una apicultura muy casera. Él, sin embargo, avanzó un poquito y desarrolló un tipo de colmena que era como un libro, era como un acordeón. Lo que hacía era abrirla y permitía observar sin tener que romper, sin tener que abrir, sin tener que destrozar, ¿vale? Entonces, bueno, eso llevó a que descubriese muchísimas cosas que hasta entonces no se sabían y eran tan básicas. Luego lo hablaremos como el paso de abeja o las distancias o las medidas matemáticas que existen dentro de una colmena para que las abejas puedan desarrollar su labor. No se conocía que existían unas medidas en las que en ese huequecito, que por cierto, todo esto lo reforzaremos al final del recorrido con material de apoyo que tenemos en el coche que ahora nos es imposible, vale, llevar. Pero, como decía, en ese paso de abeja, lo que hizo fue determinar esas medidas en las que las abejas podían sellar la colmena, propolizar, no dejar estudiarla, o bien una medida un poco mayor, donde lo que hacían era producir cera, a la vez sellar también la colmena e impedir el estudio. Y bueno, pues considerar que hay unas medidas donde hay que fabricar unas colmenas, unos panales, para que después nos permita el estudio y la visualización de esa labor que llevan a cabo, que es la cría y el desarrollo en sí de la comunidad de abejas, pero es esa recolección también de productos que no se sabía si realmente los producían ellas o venían de fuera o demás. Entonces, bueno, no sé si me... No, perdón. Bueno, iba a decir, claro, dices, sí, no solo la observación, o sea, lo que permitió a partir de entonces es que es extraer todos los productos, como dices, sin dañar la colmena, sin hacer a las abejas destrozar todo, que volvieran a tener que hacer toda la cena. Entonces, por eso hubo una apicultura pre-Huber y post-Huber, ya por permitirte llevar el panal, extraer la miel y devolvérselo a la colmena sin provocarle un mayor daño. Y otro de los que te dejaste, muy importante, es Darwin. Darwin estudió las abejas y la polinización. Y a partir de ahí empezó con algo que se llama el origen de las especies. Y se basó mucho en lo de Huber. Mucho en el tema de las abejas. Y en los súper importante el paso de Darwin en todo este tipo de cosas. Ahora, cuando hagamos la primera parada, que vamos a hablar un poco de los pólenes, hablaremos ahí un poquito de Darwin, refiriendo un poco lo que tú acabas de decir. Porque en muchos casos, y ahí te voy a picar un poquito, siempre hubo, en esa época de la Ilustración, incluso entre naturalistas y investigadores, había también sus rencillas o la importancia que se daban unos y otros, ¿no? Una lucha ahí por yo sé más o he descubierto o demás. Uno de esos casos fue Darwin, que ahora lo veremos. En este caso también con Huber lo tuvimos, porque años después, ahora recordamos a un tal Lorenzo Lackström como precursor de esa colmena que se puede abrir, que se puede estudiar, que es curiosamente la que hemos estado utilizando en la actualidad nosotros para bueno, desarrollar la apicultura. En este caso, luego hablaremos también un poquito del tipo de apicultura que desarrollamos ecológica, pero que se llevó de alguna manera los méritos de esas bases que sentaron otros investigadores que quedaron ahí un poco en el olvido. Sí, Lackström lo patentó luego. Lackström lo patentó, Lackström se montó en el dólar porque fue el que comercializó ese sistema. Pero bueno, hubo precursores en ese sentido, como fue Huber, que fue el que realmente abrió un poco las puertas del conocimiento por la concepción que tuvo
de esa colmena, ¿vale? Y nada, vamos a ir poco a poco charlando, como no, pues de apicultura un poco en general, pero nos vamos a dirigir, vamos a hacer un recorrido circular y hablamos ahí un poco de los productos y ya os digo, cualquier duda, sugerencia, cualquier cosita que tengáis, encantados de poder charlar, ¿vale? Y vamos a hablar un poco de mi gran amigo y el de muchos, que son los pólenes. Pero bueno, a otro nivel. Yo soy alérgico a algunos pólenes, voy a olvidarme de esa faceta y voy a centrarme en otros, en lo que es el aprovechamiento, bueno, pues del polen y qué significa dentro de la temática que nos trae, que es lo de la apicultura. Así un poco por introducir, a cuenta un poco, Poli, de lo que decías antes. Las abejas recolectan sobre todo polen, bueno, pues de plantas con flor. No quiere decir que no haga un pequeño aprovechamiento de otras plantas sin flor, dado que, bueno, tenemos toda la parte de la gama de las pináceas, que tienen esos conos cargados de polen, que ocasionalmente, bueno, pueden echar mano las abejas para recolectar el polen de ahí. Habíamos hablado de aquella época de Huber, correlativo, no se sabía de dónde venía el tema del polen y demás, y fue un alemán, Spellberg, de nombre ni idea, vamos a poner Klaus o lo que queráis, que fue el que descubrió un poquito, bueno, pues que ese polen salía de esas partes de los estambres, esos amentos masculinos de las plantas. Otro que fue denostado, porque era un director de colegio, un tío muy observador, que le encantaba todo este tema, y la comunidad científica, dentro de unos folletos que sacó explicando esto, lo denostaron, dijeron, ¿dónde va este? Joder, científicos somos nosotros. Y tiempo después fue Darwin el que puso en valor los conocimientos de Spellberg. O sea, siempre, bueno, hay un primer paso y de alguna manera a lo mejor hay alguien que se va a llevar los laureles, pero hay científicos que han sentado las bases de formas a lo mejor como este, muy humildemente, ¿vale? Por hablar un poco de todo, aquí, ciñéndonos un poco a lo que hay por aquí, tenemos una exposición sur y una exposición norte. Nosotros observamos que, bueno, cuando teníamos colmenares distribuidos, en concepto de aprovechamiento de polen, siempre hay plantas, bueno, que propician más generación de polen, aprovechamiento para las abejas en exposición de solana. Muy al contrario, a lo mejor, que en el aprovechamiento de propóleos, que van a ir a exposición de umbría o fondo de valle. Y os cuento. En concreto, toda la gama de plantas de pradera, la gama de plantas labiadas, de mayores aprovechamientos de polen, los vamos a tener, como os digo, siempre en exposición sol. Estaremos ahí luego hablando de camino, pues veremos algunas plantitas y sacaremos algunos nombres, aunque no es el tema hoy que nos lleva a hablar un poco de botánica, pero bueno, que lo sepáis de alguna manera. El polen para las abejas, bueno, significa esa parte de alimento necesaria para el desarrollo en general de lo que es el insecto, pero sobre todo el que le va a proporcionar la energía necesaria mezclada con miel para poder vivir esos no más de 35 días en periodo de producción, ¿vale? No sé si quieres tú, si en algún momento me quieres ahí meter un poco cuña, lo que desees. Os puedo decir,
El polen sacan de flores, como veis aquí, que ahora pasamos el tarrito. Bueno, conocemos polen como esta bolita. Realmente la bolita está formada por cientos de miles de pólenes diferentes. Veréis que tienen diferentes colores, van en función un poco del origen floral. Depende de la zona, nos podemos encontrar con unos colores u otros. No quiere decir que no haya plantas que den pólenes de diferente color, pero las abejas también se hacen selectivas en todos los sentidos, tanto para ir a libar néctar de una flor en específico como para recolectar polen. Prefieren a lo mejor recolectar pólenes que a ellas le van a ser más fácil la conservación, el aporte mineral, vitamínico o lo que sea, que otros. De ahí que, bueno, se hagan selectivas también un poco en función de las exposiciones o las plantas que vayan a medrar en cada lugar. Sí que es cierto, y hay una diferencia, de este polen, realmente no es el que vamos a encontrar dentro de la colmena. Este es el que van a introducir, pero allí dentro lo van a encapsular dentro de unas celdillas y con su saliva y, bueno, y otra serie de aportes, sobre todo una porción exacta de agua, se va a producir una reacción enzimática de tal manera que va todavía a ser más nutritivo. Se ha últimamente inventado, por así decirlo, la manera de poder sacar ese polen y aprovecharlo para nosotros, para nuestro consumo. Pero no se ha podido todavía comercializar. Ahí hay algo legal, dado que es un producto que se halla en fermentación, legalmente no se ha podido todavía acotar como alimento en qué grado o medida de fermentación y conservación se puede comercializar. Entonces, como no podemos acceder a ese polen, si quieres explicar luego un poco lo que es ese polen o pan de polen, bueno, nosotros sí que lo vamos a obtener de esta manera. Lo que vamos a hacer es que estas bolitas que llevan en las patas de atrás las abejas, que van almacenándolo en unos cepillitos, se llaman corbículas, en unos cepillos que tienen unas cestitas en las patas de atrás, lo que hacemos es quitárselo antes de que lo puedan introducir en la colmena, ¿vale? O sea, van a pasar, y luego veremos lo que es un cazapolen, una trampa que antes de entrar en la colmena les obliga a pasar por un lugar tan estrecho que se le desprenden estas dos bolitas. Deja de ser un poco, bueno, una puñeta para ellas. O sea, decir, joder, llego aquí cargada, me están continuamente quitando las bolitas de tal manera que, bueno, en la extracción... Las bolitas son de todo el polvillo del polen, pero ¿con qué se une ese polvillo? Correcto, ya tienen de por sí el polen, si lo ves al microscopio, en muchos casos son como, imagínate una luna llena de cráteres, sí, o una luna llena de pinchos. Vale, entonces van encajando. Tienen un poder de cohesión, ¿vale? Sí, ellas van agrupando maneras, como muchos, exacto, y haciendo una bolita. Lo que hacen es una especie continuamente de amasado y, como te decía, les resulta relativamente sencillo porque ya tienen esas corbículas, unos órganos adaptados a que el polen vaya almacenándose ahí y lo puedan ir prensando, ¿vale? Y cada bolita que hay ahí representa una de las bolitas que tienen cada una de las bolsas. Correcto. Sí. Estas bolitas, os comento, tardan aproximadamente un cuarto de hora en recolectar las dos bolitas. Esas dos bolitas van a pesar en torno a, me parece que son 15 miligramos las dos. A ver, no sé, se me ocurre, por tonterías, por curiosidades, esos 15 miligramos son unos cuantos, van haciendo viajes y van aportando esto.
En una cucharadita que nosotros podemos tomar vienen a ser 30 gramos. O sea, son unos cuantos viajes. 1 gramo son 66 bolitas de esto. 1 kilo son, doy fe que las he contado, 66.000 bolitas de esto. O sea, la leche. Una cucharadita es bastante más día de trabajo de una abeja. Bueno, luego siempre depende de las floraciones, hay flores que rinden mucho más. Y hablamos además son medias, de que la producción no es continua. Empiezan al principio de la primavera con las primeras flores que se dan. No todas son generadoras de polen. Hay otras que específicamente son de miel, pero van buscando porque es el primer aporte que va a ser necesario para dar de comer a esas abejas recién nacidas. ¿Vale? Ahí ya entraríamos dentro de, bueno, la explicación del ciclo de la abeja y su alimentación. Primero jalea real, jarabes, mieles, pan de polen. Pan de abeja, sí se llama. O pan de abeja. En fin, bueno, de ahí que esos aportes iniciales para el desarrollo de la colmena, que después se va a cortar, ahora mismo carecemos de esas plantas que generan polen que teníamos hace un mes. Ahora son más nectaríferas, ahora es un aporte mayor de miel. Y luego, bueno, comentabas antes, es muy estresante y de hecho el cazapolen se deja en la colmena 2 días o así y se quita. O sea, no es algo que puedas tener de continuo. Porque es muy frustrante y bueno, pues como tantas otras cosas puede, de hecho, altera el carácter de las abejas. Sí. Cualquier método de extracción, sí, o sea, Por esta zona de hecho no se hace mucho aprovechamiento de polen porque tampoco hay gran excedente. Se suele hacer en zonas donde hay mucho más excedente y te lo puedes permitir. Aquí tampoco puedes. Exacto, no tenemos gran. Como para aprovechamiento comercial no hay tanto rendimiento. Claro. Estresarías mucho la colmena. Hay productos que las estresan todavía más, que en otra ocasión hablaríamos de lo que es la apiterapia, la extracción de veneno. Es muy limitado todavía más en el tiempo y sí que las encabrona un poco más. Como tal, la extracción de polen, la extracción de la miel, o sea, el hecho de romper y ir simplemente a observar, bueno, pues no dejan de ser alteraciones en la vida que todo influye. De ahí que, bueno, haya que actuar siempre con mesura a la hora de, bueno, pues de trabajar con las abejas. Deciros, el polen, una vez que lo hemos extraído con el cazapolen, que viene a ser esto, luego las formas de presentación o cómo lo podemos comprar son 2 básicamente. Una, la que lo que se llama el polen crudo, tiene un grado de humedad que va a dificultar su conservación tal y como lo vemos ahora, entonces se suele bueno, pues presentar congelado, oleofilizado, envasado al vacío. Vamos. El polen fresco, lo que normalmente se hace es secarlo, se le baja, ya no tiene mucha humedad, se le baja de un 30 a un 40% de humedad a un tanto por ciento del 8, 9, 10%, que es lo que vamos a encontrar aquí. Y este, bueno, ya tiene, se puede decir que ya tiene unas propiedades de conservación más a largo plazo. Vale. Antes de explicaros un poco lo de los colores, sí que quería hacer mención a una cosita. Es un superalimento. O sea, esto, bueno, pues supuestamente tiene los 22 elementos esenciales que hacen falta o que pueden proporcionarnos otros alimentos, lo tiene. Solamente podemos conseguirlo por las abejas, o sea, no hay otro insecto que tenga unos rendimientos como para poder extraer polen. Podemos ver a lo mejor algún bomber, algún abejón de estos grandotes que puede llevar en las patitas bolas de estas, pero no tiene rendimientos y no hemos encontrado la manera de sacar polen si no es de las abejas. Cuando lo tomamos, normalmente asimilamos solamente, no llega a un 30% de lo que tienen, de la chicha que nos pueden dar. Tienen una cutícula, lo que son no estos granos, sino los pólenes que forman estos granos, tan fuerte que incluso nuestro organismo les cuesta muchísimo romperlo.
De aquí de un tiempo a esta parte, lo que se haya hecho o lo que se ha hecho es buscar las fórmulas de poder aprovecharlo un poco mejor. Entonces se somete a congelaciones de temperaturas muy bajas para intentar romper esas cutículas, lo que digo, por congelación o incluso micronizándolo, o sea, moliéndolo de una forma, bueno, pues que no podemos hacerlo a lo mejor en nuestra casa, sino con maquinaria ya industrial, para que después pueda ser asimilado de mejor manera, ¿no? De hecho, iba a decir, bueno, el polen es muy resistente, lo veréis en gelatina. Cuando se habla de la flora que había hace millones de años, hace miles, no solo por los fósiles, principalmente es por los pólenes. O sea, los pólenes, ahora vas a un lago, haces una cata, sacas los sedimentos y te va a decir en cada época se han ido depositando y ahí están. Ahí resisten, los ves al microscopio y entonces analizas la flora. Y claro, si no ha podido el lago millones de años, nuestro estómago tampoco puede romperlo, o sea, es muy, muy resistente. Y luego, por ejemplo, en la miel, cuando sabemos de qué está la miel, es por los restos de polen que han quedado un poco en alguna pata y han ido a la miel, y es lo que al microscopio nos identifica las variedades de miel, las diferentes plantas que hay, que a veces te lleva sorpresas y dices, pues no sabía que había por aquí, esta casi no se ve, pero en cambio las abejas han logrado encontrar. Hay diferencia en los rendimientos de polen, hablando de apicultura. Por ejemplo, el castaño tiene un polen muy grande. Parece mentira, pero a ellas les cuesta menos tiempo recolectar polen de castaño que de otras plantas, por ejemplo, diente de león, que tiene un polen muy pequeñito, muy fino. De ahí que, bueno, no siempre encontremos este tipo de polen con estas variedades, sino que como las mieles pueden ser también monoflorales. Quiere decir, si nos ponemos a recolectar polen de campos de girasoles, va a haber unos rendimientos muy grandes, o de un campo de castaño, más que a lo mejor de zonas multiflorales que tienen pólenes más pequeñitos y que luego por norma general pues depende también en la zona, por así decirlo, o sea, en las tierras de Castilla, en esos campos, como digo, de girasoles, van a tener menos necesidades nutricionales porque todo tiene que ir compensado, vamos a tener menos miel pero mucho polen, a diferencia de aquí, que van a obtener, bueno, pues porcentualmente una cantidad de miel con respecto a muy poco polen, ¿vale? Entonces siempre hay que ir ahí un poco compensando, o ellas compensan esos déficits, pero siempre y cuando tengan recursos los van a utilizar y nosotros nos vamos a valer de ese superávit que van a poder tener. Sí, bueno, sí, el pan de abejas, lo que decía, luego ellas sí que lo almacenan, también les pasa lo mismo, que así, si más no lo pueden aprovechar, entonces también lo van almacenando, y cuando ves el pan de abejas, o sea, el polen lo van tratando con un poco de saliva, un poco de miel, se va produciendo una transformación química y lo almacenan en las celdillas, y cuando lo ves también lo ves de diferentes colores, o sea, lo van almacenando de varios mezclados, tardan bastante tiempo, se les lleva también bastante elaboración y al final quedan como tubitos hexagonales, que es muy difícil de extraer, todavía hay de extraerlo rentablemente. Luego lo sellan y sí que se conserva, lo consiguen conservar mucho tiempo, y es para alimentar una fase de las crías, de las larvas. Sí, ellos lo que hacen es almacenarlo y conseguir que se produzca una fermentación anaeróbica. O sea, no haber aire, el periodo de conservación es mucho mayor. Vemos que tienen diferentes colores, porque este polen, aun no siendo de aquí, porque ya os digo que nosotros sacábamos muy poco rendimiento, nunca comercializamos polen, sí por curiosidad, y no nos quedó nada, pero es muy afín porque este es de la parte de la montaña central leonesa, y dentro de esos colores sí que podemos, bueno, intuir de qué plantas pudieron haber sacado esos pólenes. De tal manera que el polen negro viene de algunas, sobre todo de la amapola. La amapola da un polen muy negro, e incluso algunas variedades de escaramujos, de rosa canina, también pueden darlo. Vale, si queréis echar una ojeada, predominan normalmente los pólenes de color amarillo o
tostado, que son los que más hay en la naturaleza, ¿vale? El castaño da polen muy oscuro. Pero, por ejemplo, aquí habiendo muy poco castaño siempre aparece, porque rinde tanto que les compensa mucho. Es muy grande. Claro. Y en general las abejas recolectan de su colmenar hacia arriba, bueno, igual que la miel, porque bueno, prefieren bajar cargadas que subir cargadas, claro, entonces. Claro. Ahí está. Sí. Si no tienen otra opción, pues ya bajarán y subirán cargando con el polen, pero si pueden ir hacia arriba. Mira, sí, siempre. De hecho, mira, ahora os comento otra cosa, nada, termino con, estoy viendo aquí lo de los colores, uno de los más raros y extraños es el color lila, este morado, que está asociado, parece mentira, pero bueno, que yo pensé que no, pero a plantas de este color. O sea, esas quitameriendas o ese tipo de plantitas de ese color sí que generan un polen de color morado, que luego en otros no tiene nada que ver. Por ejemplo, el espino albar, el Crataegus monogina, da un polen de color verde, ¿vale? El castaño, ya lo he dicho, de color morado. O sea que bueno, un mundo. El tema ya no es tanto el color. Yo a la hora de comprar, compraría, sí, de muchos colores. O sea, porque, bueno, el color nos va a ser indicativo de la variedad que hay, incluso también de, bueno, de lo que puedan tener, de la chicha que puedan tener, ¿vale? Esos oligoelementos y minerales de los que poseen. Eso por norma general en casi todo. Es, aun estando valoradas, hay mieles monoflorales, como por ejemplo, pues no sé, la de colza o beza, campos enteros donde, vale, es una miel monofloral, pero le falta un poquito esas otras mieles, como las que producimos aquí, que son mieles complejas, donde hay un aporte de muchos tipos de plantas, ¿vale? Entonces, bueno, tienes delante de ti una mesa puesta con filete de ternera, con lechuga, con de todo un poco, mientras que de la otra manera, bueno, pues es solamente batido de fresa. Y bueno, pues interesa eso. Sí. La miel se recoge solo una vez al año, se recoge más. Aquí se suele recoger una vez al año. ¿Qué quiero decir? Hablamos de que hay unas plantas que producen néctar, se mete la miel en las colmenas y nosotros hay un momento en la que la recolectamos. En países donde no hay primavera, verano, otoño e invierno, como es en la zona del Ecuador, están continuamente produciendo miel. Pero es que aquí bueno, no aquí en esta zona, pero sí que por ejemplo a nivel nacional, sí. Hay gente que te vende miel de Greco, te vende miel de Romero. Si las abejas trabajan todo el año, las flores son muy temporales, no dura la flor del Greco todo el año, o la del Romero, ninguna flor dura todo el año. Entonces la tienen que mezclar. No puede, ¿cómo te venden miel de una cosa específica si no hay miel, no hay flores suficientes para hacer de esa flor toda la miel? Vale. Bueno, eso se puede conseguir. Te quiero decir, las plantas no están dando miel de continuo, o sea, tienen su periodo. Si tú sabes o conoces el periodo en el que dan, por así decirlo, miel, generan néctar para producir miel, esas plantas tú puedes acotar esos tipos de miel. Y te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros empezábamos al principio de la primavera, teníamos un poco estudiadas bueno, pues los orígenes florales y empezábamos con un tipo de miel. Están metiendo un tipo de miel. Llegaba un momento en que al mes y medio la sacábamos. No dejábamos todo el periodo de primavera, verano y casi hasta el otoño donde pueden estar haciendo miel. Empezábamos y sacábamos al principio de la primavera. Salía una miel de... bueno, es una miel muy clarina que aquí normalmente no la hay. Dicen, aquí no hay esa miel, claro, porque no la sacas antes, ¿no? Claro, de unas plantas, de unas flores determinadas. A partir de ahí dejábamos que continuasen. Esas plantas habían ya florecido, tenían sus frutos, ya habían terminado su momento, pero empezaban a salir otras. De ahí nos salía otro tipo de miel, más oscura, con otras características.
E incluso establecíamos otro corte floral que al final, ya casi en el otoño, aquí es un privilegio contar con sobre todo dos especies de plantas. Una es un tipo de brezo pequeñito que se llama cayuna y una planta que ahora todavía no se ha desarrollado que se llama artemisa. Entonces puedes sacar prácticamente artemisa. La artemisa. De artemisa y esa cayuna sacabas una miel espectacular, es una de las más apreciadas de Europa, muy difícil de sacar, pero bueno, como ves, sí que puedes sacar mieles de diferentes tipos. Claro. A ver, la cuestión es, yo creo que es porque tradicionalmente recoger la miel te va a dar mucho esfuerzo y es mucho menos esfuerzo recogerla una vez al año, porque tú sacabas miel para tener para todo el año, no tanto buscando a lo mejor unos sabores diferentes, unas variedades diferentes. Entonces, donde se extrae más de una vez suele haber, porque hay transhumancia, a lo mejor te vas a llevar las colmenas a otros sitios, las vacías y te la llevas y entonces te interesa, pero en esta zona que eran colmenas estables todo el año, ibas a minimizar el esfuerzo, lo sacabas una vez. Pero vamos, y hacer los cortes y luego también que se trabajan con colmenas muy grandes. Ahora es muy común trabajar con lo que llamamos media alza, una colmena más pequeña, que te permite también más fácilmente extraer diferentes variedades porque te llenan el panal. Si tú le pones una muy grande no te lo van a llenar en primavera, algo más pequeño sí. Entonces es más el manejo, yo creo, por lo que se sacaba una sola variedad. Y sin entrar mucho en eso, claro, y sin entrar mucho más en esto de la miel, que no es lo que nos lleva, pero bueno, que sepáis que cuando encontramos y vamos a comprar miel de brezo, por ejemplo, dices, bueno, pues este brezo pues sabe toda igual. Pues no, porque dices, ¿de qué brezo es? Y hay muchos sitios donde, bueno, predomina un tipo de brezo, una erica diferente, o van específicamente a ese tipo de brezo. Aquí en esta zona empezamos con un tipo de brezo, la erica australis, que es esa que tapiza de morado, claro, que da un tipo de miel. En función de cómo venga el año, si han caído muchas heladas, si viene muy temprana y demás, y las mezclas que tú establezcas, no tú, las abejas, o dicho de otra manera, ¿dónde vas a dar ese corte floral? Pues así vas consiguiendo unas cosas u otras, porque después de ese brezo florece la erica arbórea, un brezo blanco, que da una miel amarga, que al final se va compensando todo. Pasamos después a otra floración de otro brezo hasta que terminamos aquí con cayuna, esa brecina, ese brezo pequeñito ya de otoño. O sea que bueno, que incluso dentro de las mieles, y hablando de brezos, hay de muchas variedades, como los pólenes y como tantas otras cosas. Y aunque haya más, bueno, al final sí que el brezo tiene un predominio muy fuerte, por eso se llama miel de brezo, aunque tenga toda la floración desde el inicio de la primavera. Claro. Bueno, vamos a cortar, no os voy a dar más la turra, pero sí que hay una cosa que voy a hacer un poco hincapié. Nosotros aquí practicábamos la apicultura ecológica, ¿vale? En León fuimos segundos productores de algo que era, bueno, pues un poco desconocido, un poco novedoso. Siempre lo que hemos hecho es abogar un poco porque, bueno, porque es el futuro, la producción ecológica casi en cualquier sector, en concreto en la apicultura más que necesaria. No todos los lugares son ideales para producir, o sea, para practicar lo que es la apicultura ecológica. Ni la apicultura ecológica está ceñida exclusivamente a eso que pensamos que no se puede echar nada. Como cualquier producción ecológica, y en esto sabe muchísimo más Mila, se refiere tanto a los usos y costumbres a la hora de, bueno, el manejo de los ganados, en este caso de las abejas, sino también de una serie de controles continuamente establecidos y una trazabilidad. Nosotros pretendemos aquí establecer un colmenar de apicultura ecológica y lo primero es que se va a hacer un estudio del área de pecorea, del área donde van a libar, donde van a traer los productos para saber que, bueno, que en principio ya no solamente es que esté libre de contaminantes, que eso nos lo van a dar las analíticas, sino que guarda las características para poder realizar ese tipo de apicultura. No hay plantas alóctonas, no hay fábricas que puedan generar contaminación, no hay autovías, no hay 50.000 cosas. Sí, o sea, es diferente, claro, en otros sectores tú quieres practicar una ganadería ecológica y te pones donde quieras, tú vas a tener control, pero en el caso de las abejas no, las abejas van a ir fuera, entonces
no te van a analizar solo a ti, van a analizar todo lo que hay alrededor. Entonces hay muchísimas zonas donde es inviable, donde ya de principio te lo van a negar por muy bien que lo quieras hacer. Sí. Cambio, bueno, aquí sí es un privilegio, estamos. Claro, si eso le sumamos que después has hecho todos los medios por tener, no sé, dices la zona, pues se presta a ello. Y luego, pues en las analíticas resulta que por mucho que tú luches, van a aparecer contaminantes y no te lo van a poder visar y no vas a poder entregar ese producto con esos supuestamente estándares de calidad más altos, sobre todo en dos conceptos. Uno, hablamos de contaminantes y otro es lucha antifraude. O sea, si algo tiene todos estos controles también, es, bueno, establecer como hay una trazabilidad, la cantidad de producto que vas a producir en un lugar o que puedes producir y que llega en esa medida al consumidor final. Entonces no hay posibilidad de, adulteración, de superproducción en base a algo que, bueno, después va a generar otra cosa diferente. No, se tiene que ceñir específicamente a eso. Entonces, bueno, los pólenes, como tantas otras cosas, también se someten a la analítica, dado que, bueno, una abeja va a recolectar ahí y no sabes el depósito de plomo que pueda haber, de cadmio... En un polen anual es mínimo, eso en el propóleo lo veremos más, que el propóleo sí que está absorbiendo mucho más todos los contaminantes que... Y estamos en una zona privilegiada, pero no estábamos libres de contaminantes. Es más, hay zonas que nos llamaban la atención, como por ejemplo es esa zona norte de Burgos, de Merindades, que es privilegiada, y por las influencias de supuestamente toda la industria, el País Vasco y demás, bueno, pues tenían una cantidad de contaminantes que le hacía inviable la comercialización de productos como eran los pólenes y los propóleos, y en ecológico prácticamente nada, no canta y no se puede. Hay mucha gente que en su huerta sigue utiliza pesticidas. Exacto, entonces esos son influencias. Sí, además a nivel pequeño se utiliza casi eso, sin control y a mayores dosis, todavía casi que en grandes cultivos, claro, ¿no? Como hay que un poquito... haya una información paralela al desarrollo del trabajo que estás haciendo, de concienciación un poco de la sociedad para poder tú primero obtener, pero dar servicio de productos de calidad. O sea que bueno, claro. Yo quería decir un par de cosas y hacer primero una pregunta. El tema de las palas eólicas, por ejemplo, todo esto, la hora del mantenimiento de este animal, y luego, evidentemente, lo que va a darnos después con la miel y estos productos tiene algo que ver. O sea, es en las zonas donde hay palas eólicas, ¿hay algún tipo de alteración con la abeja a la hora de hacer después este tipo de productos? Yo también, no desconozco. No sé en qué medida puede haber una alteración. Alguna puede haber. Porque me imagino que solamente con el ruido que sueltan esas palas eólicas... Iba a decir, una puede haber habrá una alteración del animal. Por el desplazamiento de ondas, cualquier cosa. Daros cuenta de que cuando hemos recibido visitas, una de las preguntas recurrentes por parte de biólogos y demás era: ¿habéis estudiado el grado de polinización? O sea, sé lo positivas que pueden ser las abejas en este valle. Y comentábamos siempre, no por nuestra parte, pero sí que hubo estudios, bueno, pues de las ganancias que pueden significar además sobre ciertas flores, sobre ciertas plantas que en ese caso iban a proporcionar un alimento a osos o rogallos, como eran específicamente las bananeras. No me acuerdo qué número de plantas, pero que incluso ya sin realizar el estudio, el meter una carga en un valle de 40.000 abejas por colmena ya son insectos polinizadores que pueden, de alguna manera, mejorar un poco los rendimientos de frutos en las flores. Y además... además, bueno, ahora... Claro, debido a la varroa, a un ácaro, ya no hay enjambres silvestres. Entonces ahora sí que es fundamental que haya colmenas, adelante. Porque si no, nos cae, o sea... Hasta luego.
Hasta luego. O sea, a pesar de que hay múltiples polinizadores, la labor de la abeja todavía es fundamental. Entonces sí es verdad que es un problema, el que ya no haya abejas silvestres, que eso viene a ser de 40 años más o menos para aquí, que ya no tenemos enjambres silvestres. Puede salir alguno, pero no pervive, no dura. Claro. Entonces... Sí. ¿Cómo la combatir? ¿Ese problema al ser ecológico? Tienes métodos naturales y bueno, timol, o sea, hay esencias, hay otros menos efectivos con mucho más trabajo, normalmente claro, con ahí más tienes que dejarlo un poco en manos de expertos. Entonces, bueno, desde hace un tiempo esta parte estábamos muy en el huevo, por así decirlo, empezaron a desarrollarse, pues, por ejemplo, los veterinarios apícolas. Esos que nos iban a estudiar un poco las enfermedades específicas de las abejas y nos van a decir con qué y en qué medida podemos tratar las abejas. Y hasta hace poco, mi padre y el vecino, oye, hay aquí un método, échale esto que se llama picar el imán para allá y venga, y échale otro poco más que se muera todo y tal. Hoy eso es inconcebible. O sea, son la cantidad exacta de un producto en función de trabajas en convencional o en ecológico. Se pueden tratar las enfermedades. Nosotros en ecológico tienes la dificultad de que esos métodos no son tan efectivos y tienes siempre herramientas para poder, equipararte a la producción convencional con métodos naturales. Que llegado el caso ya explicaremos en otro momento, pero bueno, es producción de zánganos, producción, hay otros métodos, pero es, de hecho, estuvimos, por así decirlo, vendiendo la viabilidad de la producción ecológica en miel y a raíz de eso han salido muchos apicultores que están en activos Y no, bueno, pues ahora siguiendo con polinización hay muchas zonas del mundo donde la apicultura ahora casi está siendo más rentable para polinizar, para llevarla, o sea, bueno, en Estados Unidos a la almendra se lleva las colmenas, la apicultura se trabaja mucho más casi ya para polinización que para miel. Te llevo colmenas, me contratas, me las alquilas para que te las lleve durante la época de floración del almendro, luego me voy atrás y van yendo por floraciones, porque son grandes extensiones enormes que como no tengas insectos no... Es más fácil establecer esos estudios de polinización en base a la carga de insectos en esos grandes campos de cultivo que aquí, aún no siendo difícil, porque cuando nos aconsejaban, cuando estaban haciendo, bueno, pues estudios y demás, aquí se circunscribía, por ejemplo, la actuación de un colmenar y el grado de polinización a un valle. Un poco lo que decía antes Lila. Las abejas tienen un área de pecorea, pero en concreto aquí lo que ninguna abeja de una colmena es que va a pasar de aquella loma ni de aquella loma, por el hecho de que les va a costar mucho traer el producto, remontarlo y bajar a la colmena y es un gasto energético, ellas van a considerar que dicen, no, yo subo de vacío y bajo que me es fácil cargada llena, pero no voy a pasar para el otro lado y me voy a suscribir un poquito hacia el valle. Entonces también en ese sentido era por lo visto más fácil el decir, vale, ¿cómo tenemos de este valle con respecto al vecino un poco la producción de las arandaneras en cabecera o la producción de las moras en la zona? Vale. Bueno, oye, que es que al final hacemos las 6 horas tranquilamente, que me ha encantado, pero bueno, vamos a avanzar un poco y de todas formas, vamos hablando, estamos con los polenes y por favor, disparad y preguntad todo lo que queráis. Las abejas aparecen en la Tierra durante el Cretácico. 120 millones de años. ¿Perdón? Las abejas aparecen en la Tierra durante el periodo Cretácico, hace 120 millones de años. Las flores hace 140 millones de años. Con lo cual la geología, claro, interpreta la polinización, o los pólenes, estudian los pólenes, pero en ese acuerdo de tiempo temporal, no mucho más atrás, porque anteriormente a eso pues, se estudian las semillas y se estudian las esporas. Los polenes solamente se me acuerdan claro, de este tipo. Muy bien. Vale. Que nada, es uno de los... Este es otro de los descubrimientos que le debemos al famoso ese suizo, a Huber. En un principio,
se creía que se recolectaba, como cualquier otra cosa que estaba dentro de una colmena. Entonces, bueno, para esto Huber echaba mano de Bernard y le decía: métete en una habitación, enciérrate con una o un par de colmenas cerradas, sin posibilidad de aporte de alimento externo, a ver qué me van a fabricar. ¿Qué van a fabricar? Ese propóleo, esa cera, miel, ¿qué van a hacer? Entonces, bueno, iba descubriendo que había la miel, el polen, iba bajando de cantidad, iban consumiéndolo y sin embargo cada vez había más cera. Entonces, bueno, eran ya primeros pasos. Eso fue avanzando hasta el punto de decir, bueno, pues venga, microscopio y a mirar a ver qué pasa. La miel la producen las abejas solamente en un periodo pequeño de su vida. De esos 35 días, las abejas de vida... La cera, has dicho la miel. O sea, perdón, la cera. Pasan por diferentes fases. Cuando son jóvenes empiezan a ser, nacen, son limpiadoras, luego cuidan de las mayores, luego de las pequeñas. Solamente del 7º al 15º día producen cera. La producen por unas glándulas que tienen en el abdomen, salen como en unos bolsillitos de los anillos, pues unas pequeñas escamitas. Las cogen, las moldean con, bueno, pues con la boca y las van pegando, van estirando y van consiguiendo hacer esas celdillas hexagonales que ahora vemos aquí. Es uno de los productos que, a ver, es estimado por escaso. Para nosotros era un nicho económico bastante grande. Y os explico, una colmena, de nuevo hablamos, 40.000 individuos en un año, rinde medio kilo de cera. No van a producir nada más que medio kilo de cera. De ahí que no haya cera en el mercado, dado que para conseguir el fin que tú buscas, que es que produzca miel, tienes que minimizar la energía que va a gastar en hacer otras cosas como es la cera. ¿Vale? Entonces le vamos a facilitar, luego vamos a ver, le vamos a poner láminas de cera que ya solamente tienen ya que estirar o con un pequeño aporte de, bueno, pues de esa producción, porque sobre todo está estudiado que sí producen esas laminitas de cera durante ese tiempo las abejas, pero pueden producir más en función de las necesidades de la colmena, pero a costa de un gasto de energía mayor, un consumo de productos de miel y polen mayor. Entonces lo que se intenta es, bueno, mi fin es sacar miel, voy a minimizar un poco ese gasto. Básicamente ellas lo van a utilizar pues para sus necesidades de cría de larvas y almacenamiento de los productos. Nosotros de antaño, bueno, lo normal es decir, pues será para hacer velas, ¿no? O sea, estaba muy asociado la producción de cera a esos monasterios, a esos conventos, precisamente para surtirse de las velas para, bueno, por los rituales, en este caso católicos y demás. Hoy en día ya os digo, bueno, las suelen quitar de las manos, pero de nuevo vuelvo a establecer esa diferencia entre lo que es la apicultura convencional y la apicultura ecológica. La cera es uno de los elementos más delicados que hay, más peligrosos a la hora del tema de contaminantes, porque encapsula todo. Por la composición que tiene, todo lo que llega a la colmena, sobre todo a nivel de pesticidas, de venenos y demás, parte puede ir a, bueno, pues a la miel y demás, pero sobre todo lo que va a ir a la cera. La cera tiene una afinidad por capturar todo tipo de componentes. Entonces, bueno, de ahí que haya que
Y además, perdón, la cera se recicla un año a otro, o sea, ahora hay en colmenas que pueden tener cera que lleva 40 años, o sea, que igual ahora hay más control sobre lo que se usa en las colmenas, pero hace muchos años no lo había, y la cera sigue todavía teniendo todos esos contaminantes, es acumulativo, o sea, no llega. Exacto, de que una apicultura ecológica es el factor más limitante en crecimiento, la cera. Una continua de cera para evitar precisamente que sea el reservorio de tanta porquería, por así decirlo, y a la vez, bueno, pues limitante porque no hay tanta. Sí, cuando quieres crecer no puedes de golpe crecer mucho porque no vas a tener cera para... Exacto. Tienes que ir más progresivamente. Bueno, pues sea la producción de cera a costa, lo que os digo, de los rendimientos en miel y en otros productos. Nosotros aquí sí que obteníamos, había una parte que sí que procurábamos obtener cera sacrificando eso. Lo que hacíamos es simplemente, en vez de colocar todos esos panales, todos esos bastidores, había 2 o 3 que o bien solamente ponías la parte de arriba o recortabas para que ellas hiciesen cera de arriba hasta abajo. Están obligadas a hacerlo, no van a dejar huecos. Acordaros de lo que os acabo de comentar de ese paso de abeja. Van a rellenar para dejar su pequeño paso donde ellas van a establecer su medida ideal después para refrigeración de la colmena, para calentamiento de la colmena, para evaporación del agua de la miel, para 50.000 cosas, ¿vale? Para defensa, en fin. Entonces, bueno, sacábamos esa cera certificada ecológica, nos la quitaban de las manos porque el gran problema hoy, a ver, hay 2 problemas. El conseguir cera de calidad, primero para la industria cosmética. La industria cosmética tiene unos controles de calidad mucho mayores que la alimentaria. Y es lógico. Yo puedo darte cera, imaginaros con contaminante, y te la puedes comer. Parte se va a asimilar, pero la mayor parte la vas a volver a echar por ahí. Cuando estás utilizando cera en cosmética como vehículo de fijación de tantos otros productos, vas a aplicarlo directamente a la célula. O sea, eso va a entrar directamente a la célula que de la otra manera, de otra forma no entraría, y directamente al torrente sanguíneo. Es mucho más peligroso. Estás metiendo todo para allá. Entonces de ahí que bueno, que se considere, pues claro, como lo mejor una cera eco, o dicho de otra manera, analizada para certificar que está libre de contaminantes. Y luego en la alimentaria. Hasta hace un tiempo no se utilizaba prácticamente, que yo sepa, en industria alimentaria para nada. Pero de un tiempo a esta parte, con el desarrollo de la nueva cocina, para lo que son todas estas texturas de vamos a darle forma aquí de vela y voy a texturizar y demás, y conseguir todas esas cosas, muchísima cera. Y luego incluso me acuerdo que tuvimos una oferta de un comprador, lo que pasa es que querían intemerata, se salía de nuestra producción, eran productores exclusivamente de aceites y vinagres emulsionados. Bueno, una nueva forma de presentación, también vinculada un poco a nueva cocina, para dar ese toque de un aceite emulsionada con la cera y demás que les permitía a ellos trabajar y darle, pues, supongo que esa apariencia y todas esas cosas, si eran productores. En la antigüedad en la alimentación se utilizaba, pero más como sello. En las vasijas, pues cuando se almacenaba algo, pues se sellaba con cera. Y hay que, bueno, el color también sea un indicativo. Las abejas producen cera de color blanca, completamente. Empieza con el aire a variar un poco de color, o sea, ya por así decirlo, en estado puro, ahora os lo paso, no ha sufrido todavía, no ha entrado prácticamente miel ni polen, amarilla un poquito, sería el color natural, pero sobre todo después la variación de color va a ser en función de esas absorciones de otros elementos a lo mejor indeseados que van a aportarlo. El gran problema que hay hoy no es que se vaya, cuando vemos cera negra o cera muy oscura, a diferencia de hace un tiempo, no son por las paulatinas utilizaciones de la misma cera.
ni porque, bueno, la miel haya podido entrar más oscura y haya influido, sino por la porquería de los parásitos que están dentro de la colmena. La barroa, el gran enemigo de las colmenas hoy en día, todas las que es un pequeño ácaro, una pequeña... van pintando, por así decirlo, tiñendo de negro la acera. Más vieja y... Más vieja. De ahí que, bueno, que haya que hacer, en ecológico, como decía antes, renovación continua, casi cada 2 o 3 años tienes que estar en la medida de lo posible renovándola, y incluso nosotros en las fábricas donde vuelven a hacer la estampación para poder colocar esos panales, se paga una depuración en gran medida. Hay que tratarla por depuración. Pero bueno, blanca no vas a encontrar, blanca es muy recién hecha, digamos, luego ya enseguida sí que se va a tintar por el propio almacenamiento de productos, claro, de larvas o de... Solamente hay un método, que es el bloque de cera escamándola y poniéndola al sol, eso se suele hacer, nosotros sí, no, pero... sí que adquiere un color un poco más blanquecino. Todos los que encontréis de cera blanca en gran producción, yo desconfiaría. Ahí hay un tratamiento químico, hay un blanqueamiento artificial, hay algo raro. Pasa lo que vayan viendo. Ah, sí, porque os quería comentar una cosita que mucha gracia. Se me fue un poco la pinta. Una hablaste de los monjes, pero sí, desde la antigüedad sí que hay... De hecho, en la época de la expansión de la iglesia había mucha escasez y se cotizaba, es decir, se hacían se promocionaban más las colmenas por la cera que por la sí, miel. Tenían ahí un negociazo ellos, A ver, la iglesia pues siempre ha sacado un poco rentabilidad de todo eso. Algunos de vosotros habréis conocido lo que eran los exvotos, esas figuras de cera cuando una persona enfermaba y se encomendaba a San Pito Pato y se curaba del hígado, ostras, un hígado de cera para ofrecer y colgar allí en el altar de la capilla de no sé qué. Todavía lo seguimos viendo. Pero bueno, en el antiguo Egipto también se hacían figuras devotas, vamos, para... Habrá esvotos de todo tipo, un brazo, una mano, una pierna, un pie, no lo sé. Sí, era curioso. Fijaros hasta qué punto sigue siendo hoy apreciada, mirad por dónde van los tiros, cuando nosotros, por ejemplo, llevamos a estampar la cera, pagamos por, imaginaros, la depuración, todo eso, pero no solamente pagas, sino que estás obligado a dejar una parte en concepto de pago de cera. Bueno, no obligados, pero está muy establecido tradicionalmente que... Te la van a pedir los que trabajan con la cera, que bueno, no son muchos, aquí en Asturias hay un par de fábricas, son artesanos, ¿vale? Y ellos te cobran también No, y sobre todo decías lo del clero, que era sobre todo por la cera, pero tenemos mucha selección de abejas. La abeja que más se trabaja en apicultura fue seleccionada por un monje, o sea, a nivel de apicultura trabajan mucho. Sí, la buckfast. Claro, al final van seleccionando, pues si quieres más cera seleccionas un tipo, si quieres abejas menos agresivas, en apicultura urbana se seleccionan abejas menos agresivas. Es una de las cosas... ¿Tienen preferencia por las ceras más viejas? No. Eso va asociado a que tienen preferencia por ceras donde hay pólenes. Cuando se ponen esos, habrás oído, para coger enjambres unos cuadros viejos, normalmente es porque, bueno, todavía existen ahí, están esos pólenes encapsulados que son los que la atraen, no tanto las ceras viejas. Pero en cambio para la larva tirarían a la nueva. Las quieren. Es más, uno de los grandes problemas que tenemos hoy con el tema de las enfermedades es que vas a colmenar y de pronto no hay abejas en 2 colmenas. Se produce una cosa que se llama fuga sanitaria. O sea, llegan a estar tan cargadas de porquería, sobre todo de lo que decía antes, un poco del tema de barroa, de la porquería que ha dejado la barroa, de contaminantes y demás, que llegan a decir, aquí no se puede vivir y nos largamos.
y se te desabejan las colmenas, de ahí que haga falta una continua renovación, precisamente por... Claro, pero ese es un problema que antes no había. Antes no lo había. O sea, hablamos de problemas actuales. Por las ceras viejas. Claro. Entonces, bueno, puede venir un poco del tema de antes. Cuando se desabejan, como dices, ¿dónde van esas que se desaparecen? No es que desaparezcan, lo que es el enjambre se va a marchar, tú puedes ir a cogerlo si es la época. Normalmente cuando se produce ese fenómeno es pasado ya el verano, ha habido producción, la colmena se ha ido quedando sucia y demás, se largan y hoy en día, vale, pueden ir a un hueco ahí de la tapia del cementerio, no sé dónde, de un hueco de un árbol y demás, condenadas a morir porque hoy no hay enjambres silvestres. No tienen la posibilidad de combatir las enfermedades que se han implantado. Entonces están abocadas a morir, las pasa a perder. No hay un aprovechamiento, por así decirlo. ¿Sabes? Es una... Bueno, decimos enfermedad, pero es un parásito, no es enfermedad como tal. Lo que pasa es que es verdad que ese parásito las debilita y las hace mucho más sensibles a cualquier otra enfermedad, porque Exacto, digamos que les va chupando, por así decir, entonces quedan sin defensas. Otras enfermedades. Muchas veces no mueren directamente por la varroa, sino por otra serie, hongos y demás que ha generado la varroa, bien por suciedad o directamente por otras razones, inoculación y demás. Principalmente, el principal problema es la varroa, es el ácaro, que no hay forma de acabar con él, y ahora también la avispa asiática. A ver, aplicamos pero que luego les entran otras enfermedades por eso. Pero ¿están afectadas por muchas enfermedades? Hombre, son propensas a padecer muchas enfermedades en el sentido de que son muchos individuos en muy poco o un reducido espacio. Si lo extrapolamos a, me da igual, granjas de porcino o de vacuno, es mucho más delicado, van a tener más enfermedades, hay que estar continuamente encima si tienen 5.000 cerdos que si tienen 50. Entonces esto viene a ser un poco lo mismo, además en un espacio, ya te digo, reducido. Tenemos la suerte de que aquí, en función del lugar, se trabaja con un tipo de abeja. Ha habido, precisamente para luchar contra el tema de las enfermedades o para lograr producciones de estas cosas que estamos viendo mayores, se han hecho cruces. No han resultado muy productivos. De hecho, nosotros estuvimos trabajando y entramos dentro de un sistema de reproducción de la abeja local, sí, melífera ibérica, la que se desarrolla de un poco para abajo de Madrid hasta los Pirineos. Aquí más o menos intentamos tener ese tipo de abeja que había antaño, que es muy limpiadora, va en la medida de lo posible a combatir enfermedades, es poco agresiva, te va a permitir trabajar en muchos casos sin guantes y demás. Más resistente a, bueno, al clima, claro, a las condiciones. No va a ser tan productiva. O sea, ¿vale? Para eso habrá otros lugares donde digan, no, yo quiero aquí, vamos, me hace miel a dolor. Hay que hacer que están africanizadas, que se llaman. Están cruzadas con un índice de agresividad salvaje o tienen otros caracteres y otros factores. Un poco a colación de, ¿cómo te llamas? Santiago, de lo que comentabas antes. Para eso, hay colmenas para la producción de cera. Nosotros tenemos la cámara de cría y a partir de ahí vamos añadiendo cajones donde van metiendo, por ejemplo, por la miel y demás. Para la producción de cera es al contrario. Hay una cámara de cría superior, son colmenas monísimas con un tejadito, se llama colmena guarre. Y se le van poniendo cámaras por debajo, simulando un poco lo que eran esos troncos de antes, donde entraba el enjambre y iba descolgando los panales. Normalmente se hacen en lugares que tienen una flora con muy poco rendimiento de miel y de polen. No se explotan en ese sentido, ni miel ni polen. Sirve solamente para la alimentación de la colmena, la generación de nuevas abejas. Esas abejas, recordamos, de ese 7º al 15º día, que son las que van, a su vez, a generar cera.
Un ejemplo es, pues, me acuerdo de en Alpe d'Huez, por ejemplo, estación de esquí, en la parte de arriba, debajo de lo que era la plataforma un remonte, colmenas allí a dolor, la mayor parte y todas productoras de cera. Una zona que ya está mucho más arriba del estrato arbóreo, solamente hay flores de pradera y muy explosivo por las condiciones meteorológicas que suele haber. Entonces, bueno, colectan su miel, su polen, y lo que hacen es simplemente, bueno, pues ya, por una parte, escoger el tipo de abeja ya adaptada allí al medio, o sea, no se traen para que allí produzcan otro tipo, no, es la abeja de allí que por ende y siempre ha estado produciendo cera y se le facilita el tipo de colmena y además me acuerdo que no le colocaban ni cuadros vacíos ni nada, se descuelgan, por así decirlo, unas varitas como antaño nuestras colmenas de Tróvano, y sobre esas varas van haciendo sus panales de cera, de cera con toda esa fórmula matemática que antes hablábamos. O sea, panales con esa distancia del paso de abeja de 4 a 9 milímetros, ¿vale? Es la matemática que vamos a encontrar por norma general y siempre, igual que aquí, como en la mayor parte de los sitios, con esa orientación sur-norte de los panales de stock. A partir de ahí se recolecta la cera, no lo he dicho, la cera es un material muy fácil de trabajar, funde a 63 grados centígrados y nada, con filtrados y demás, pues ya te permite hacer, bueno, pues un mogollón de cosas, sobre todo una vez certificada y analizada, nuestras bases para cosmética y droguería. Una pregunta más, porque no, decías ahora, bueno, lo de estas colmenas en Alpe d'Huez, claro, hablábamos, volvemos a Suiza. Allí cuando, por ejemplo, llegamos el primer día, estamos viviendo en un piso y de repente vemos que los vecinos empiezan por la noche, tenían, bueno, una casa, la clásica de madera, pero esto era a las afueras de una ciudad y tenían varias colmenas a la puerta, se ponen a trabajar. Es una pena que en España la apicultura urbana no se puede hacer, está prohibida, solo puedes conseguir un permiso si es a nivel científico. Entonces, primero, en las ciudades no tienen polinizadores, pero muy pocos, no los suficientes para los parques. Luego es complicadísimo tener colmenas. Nosotros ahora que dejamos las colmenas, por ejemplo, y todo el mundo, ¿no os quedáis una o dos? Vamos a ver, tener aquí una o dos colmenas implica tener un colmenar. Un colmenar tiene que respetar 400 metros a un pueblo, a 1,5 kilómetros a otro colmenar, tienes que tener acceso cuando... Sería muy viable tener 2 colmenas en tu casa. Hay zonas de León todavía, por ejemplo, en el CEA, que tradicionalmente se construía la casa y ya tenía sus colmenares. O sea, dentro de la construcción había una zona en la parte de atrás donde iba, aquí todo el mundo tenía colmenas en casa. Ahora eso está totalmente prohibido y sería muy sencillo poder tener, claro. ¿Qué tipo de explotación tenían? ¿Para consumo propio? No, nosotros teníamos para comercializar, pero ¿qué decir? Era para consumo propio. Bueno, igual también podían vender como antes aquí, pues que tienes, pero venderte un poco, pero a nivel local. Pero claro, lo que era antes el tener una o 2 colmenas para tu casa, ahora aquí es complicadísimo. Porque eso, primero, cada colmenar que instala va a limitar en 1,5 kilómetros a los que hay alrededor, no se puede instalar otro. Luego eso, no lo puedes tener, tiene que ser a 400 metros del pueblo. Claro, si encima ahora que necesitas una vigilancia mucho mayor en las colmenas, por lo que hablábamos de la barroa de todo, que tienes que visitarlas con mucha frecuencia, ya al tener 3 o 4 colmenas te implica un trabajo que como encima no las puedas tener en casa, lo hace casi inviable. Y luego el cercado aquí encima, bueno, juntamos el cercado para el oso. Pero aunque no sean zonas, será en toda España, que diga, hay sitios donde en las azoteas, en Nueva York, muchísimas azoteas tienen colmenas, eso aquí no se puede. De hecho, bueno, hay... Pero en la azotea, pero no en la terraza de tu casa, porque como hay alguien alérgico a las picaduras de abeja en esa casa, la has liado. Para eso... A ver, es verdad que hay razas mucho menos agresivas, pero... Yo no lo veo. En la apicultura urbana se seleccionan razas normalmente sin aguijón. Ah, vale. Lo primero, Sí, o sea, hoy claro. por legislación, pero mira... Pero hay sitios donde en los colegios tienen, claro, igual que tienes un huerto urbano, tienes un colmenar, y aquí no podemos, ¿no? El botánico tiene, pero... En ese sentido, claro, pero aquí está limitadísimo, los permisos son científicos y cuesta mucho conseguir. Hemos tenido un poco una regresión, porque aquí, sobre todo en la zona
de Palencia, la oriental leonesa, todavía hay muchas construcciones de este tipo de adobe que vemos directamente o en el muro de la huerta o directamente en la casa, sus cestas hechas como de mimbre empotradas en la pared, con su entrada, especie de sí. barriles de cubas de madera, eran colmenas. Sí, tenían la entrada por el exterior y desde dentro de la casa abrían y sacaban. De la miel todos los años. Yo tengo algún amiguete de allí. No, yo recuerdo siempre en casa de mi tío, en mi casa y tal. Pues un poco eso. O sea que recordarás las picaduras. ¿Qué va? Y es que realmente, a ver, no pican. O sea, de verdad, no pican a no ser que les vayas a ir a tocar las narices. O sea, al niño le picó, joder, estaba con un globo de agua allí tocando las narices, porque ellas están a trabajar. Madre, yo estaba quieta y estaba sentada, déjala que no te va a hacer nada, y me picó en todo el muslo. Así que no, no estoy de acuerdo con. Es raro, lo primero porque se muere. Además se me puso, se muere y no tienes instinto. Una vista. Estaba súper quieta allí al lado de la piscina, súper quieta, y vino, se puso en el muslo y me picó. Sí. No sé, una avispa es diferente, es agresiva, es carnívora, pero la abeja primero va a morir si te pica, entonces no tiene interés. Si no ven peligro, no. Cada vez que me dicen eso de que no te hace nada. Yo tengo que defender. Nosotros en casa, con 4 guajes por allí pequeñines, hemos tenido núcleos que nos han salido en transición. ¿Dónde los pongo? Aquí mismo. Encima, bueno, en el portal. En el portal. Y venga abejas, y no les picaba otra abeja que la que pisaban porque estaba en el trébol y tras, ¡hoy! Me picó. O sea, directamente, eso sí. A ver, son animales como todo, que van a ir a cuidar un poquito, no quiero morir. O sea, yo lo que quiero es aquí trabajar y contribuir a la comunidad. Entonces, bueno, pues a esta niña a lo mejor otro le había molestado y vino a mí. Podría ser una de esas. Pero bueno, eso, escogiendo la raza, pero es una pena. Es una pena que no se permita la apicultura urbana ni en los pueblos, ni en ciudades, ni nada, porque bueno. Pero, me imagino, no lo sé, a lo mejor lo que digo es una tontería, pero es un animal que a lo mejor también tú le demuestras un miedo o él se encuentra contigo a disgusto. Es decir, si él piensa que tú le vas a hacer algo, quizás a lo mejor es lo que ella puede decir, ¿no? O sea, tú puedes, al colmenar, que a veces, bueno, habrás visto ir sin guantes, primero tienes que ir con mucha delicadeza, un trato suave, o sea, no. Bueno, humo también. Un poco que no es la misma comparación, evidentemente, pero son los perros. Pero hay perros que pueden ir a por ti, porque ya te huelen ya no sé qué, ¿sabes? Quizás, y a lo mejor las abejas pues pasa lo mismo. Y tú les transmites, hostia, cuidado con este que es peligroso, a lo mejor se defiende. Yo lo que decíamos, por ejemplo, con el polen, las vuelves a grises, como estés en una colmena machacándola mucho, cuando vas a trabajar, espera. Que van a por ti, ¿no? Sí. Ahí está. Pero yo no vamos a ir continuando. ¿Preguntas? Una pregunta. De las abejas sin una de las hipótesis que había aquí, que plantean de por qué no hay cortinos aquí, en la Siana, era porque las abejas fueron momentos en los que hacía ciclos de frío y la abeja tradicional pues que no podía producir. ¿Qué creéis que hay de cierto en eso? Primero no sé. Puede haber mucho. En los Ancares, ¿a qué altura llegan los cortines? No sé si. Sí, pero por eso digo, en altitud no hay cortines, o no lo sé, no sabría. No, pero tú date cuenta por comparar un poco, están más bajos, ¿no? En general. Están más bajos. Sí, pero Asturias y Galicia sí que es verdad que son más. Pero bueno, Ancares te puede llegar a 1000 mucho. Yo no sé las condiciones, imagínate. Un cortín en cualquier sitio no está puesto al azar. No lo pongo ahí porque la finca es de mi propiedad y me vale. No porque está condenado, y a los hechos me remito porque ha pasado aquí. O sea, porque nosotros ya cometimos un error, hemos pretendido poner colmenares donde las condiciones no son favorables. Entonces vas a sufrir las consecuencias de esos fríos, de esas nieblas bajas, de esa falta de exposición de sol, de esa orientación equivocada. Entonces, bueno, una de las explicaciones, yo no sé si la Siana habría reunido las condiciones para colocar esos cortines con esas exposiciones estudiadas como en otros sitios.
¿vale? Sí. Y luego hay otra cosa más. Aquí hay datado muy poquitos o asentamientos que podían haber sido, pero hubo un recurso que fue la minería que también acumuló todo y fue limitante de cara al desarrollo de otras actividades. Pero bueno, yo creo que es más... Sí. Pero no creo que la altitud fuera lo limitante, el frío, ¿no? No me parece. Puede ser. Vale. Que la abeja que había tradicional no se adaptaba a las condiciones de frío. ¿Cuánto estaba el frío? Ahí ya 2000, encima los vimos en los de arriba. Por eso de la abeja 2000 y mucho. Esa que dicen de Apis mellifera. No, depende, allí sí. Está adaptado, teniendo flores y teniendo... Bueno. Muy bien. En el pueblo hay